Buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Sebreros y en esta oportunidad estoy con María Ángela Ugarelli. Ella es una joven escritora. Me parece que se ha centrado un poco más en literatura fantástica, literatura gótica, y básicamente voy a leer tu somilla y luego vamos a comentar sobre tus cuentos y sobre tus pinturas. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Bien, entonces si me parece que ya se puede ver, voy a leer tu semilla. Mariangela Ugarelli Risi es estudiante de tercer año de doctorado y asistente de investigación en la Universidad Johns Hopkins en la sección de español. Tiene una licenciatura en literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su campo de estudio abarca la literatura latinoamericana gótica, fantástica y de terror desde una perspectiva narratológica, así como la intersección de estos géneros con el humor. Lo fantástico jugó un papel central en su tesis sobre el escritor argentino Leopoldo Lugones, titulada La palabra secreta, cuentos fatales como alegoría literaria del mito del eterno retorno para el funcionamiento de lo fantástico. Ha participado en múltiples congresos en Perú y Estados Unidos, la mayoría de los cuales se centraron en la obra maestra franco-uruguaya Los Cantos de Maldoror. Ha publicado reseñas en revistas independientes como Laudano, periódicos, El Dominical del Comercio, y revistas virtuales como La Conjura de los Libros. Como narradora, ha publicado en la antología Cuentos peruanos sobre objetos malditos de la editorial El Gato Descalzo y en la antología Héroes y Santos de la editorial Eternum. Además, ha ilustrado la portada de la revista Penumbria en su edición dedicada a H.P. Lovecraft. ¿Qué tal, María Ángela? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes a todos los que estén escuchando, mirando. Yo estoy muy bien y muy contenta de pues, regresar de cierta forma a la Católica con esta entrevista. Es un honor para mí estar ante ustedes y nada, la verdad que pues muy contenta estando aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, bueno, en verdad quería empezar un poco preguntándote sobre tu obra en general, pero más que nada de repente sobre cómo es que te inicias en la escritura, porque entiendo que, digamos, como estudiante de literatura, muchas veces uno empieza con la ilusión de ser escritor y al final uno termina siendo académico. Entonces, muchas veces eso puede ser un poco, digamos, la escritura puede ser un poco complicado, pero en tu caso parece que, bueno, no fue así. Entonces quería que nos comentaras un poco, quizás desde la perspectiva de estudiante de literatura, cómo es que te inicias en la escritura, cómo es que, digamos, empiezas a publicar, quizás para que digamos, para que alguien también que esté interesado en hacerlo pueda considerarlo. Ujú. Sí, es verdad que muchos de nosotros, bueno, no fue mi caso exactamente, pero muchos de quienes entran a la carrera de literatura no saben exactamente a qué, ¿no? A qué cosa estamos entrando, o algo que si yo no conocía de manera muy precisa era el campo, o exactamente cómo funciona este lado académico de la literatura, porque en nuestro país no es muy visible, especialmente la labor del crítico. La labor del crítico es muy difícil de asir, muy difícil de comprender para el público en general y también para los alumnos que recién están entrando. No fue mi caso porque yo sí sabía que estaba entrando digamos, a hacer crítica literaria, porque yo comencé a escribir, bueno, el cuento más antiguo que yo tengo es uno que escribí cuando tenía 11 años, y es también, es ficción fantástica, pero es como fantasía, como high fantasy, digamos, sobre elfos y cosas del estilo. El cuento que yo tengo que más, digamos, que he publicado, que lo tengo publicado en mi primera plaqueta, que se puede descargar de manera gratuita, si a alguien le interesa, es que se llama Tercera Persona. Ese cuento yo lo escribí cuando tenía 17, antes de entrar a la universidad. Entonces, digamos, yo siempre, desde que, no quiero decir desde que tengo uso de razón, pero quizás desde que tengo un uso adecuado de la letra y del discurso, manejo el discurso, me ha interesado escribir historias, escribir ficción, y yo entré a estudiar literatura para siempre, digamos, para siempre estar cerca de la literatura. Esa era mi idea, digamos, porque estaba siempre la advertencia, que también quizá muchos hemos escuchado, ¿no? Que si tú estudias literatura,
eso va a cancelar por completo tu deseo de ser escritor. No solamente te va a quitar el tiempo en el que tú te vas a dedicar a escribir, sino que también te va a quitar las ganas, porque vas a comenzar a ver los textos tan de cerca, y cuando ves algo tan de cerca puede que simplemente sea como un efecto a los funes, ¿no? Que ya no puedes reconocer las cosas, ya no tienes la misma inspiración que antes, ¿no? Y también porque como ya conoces lo que quiere el crítico, de tanto haberlo visto, lo comienzas a poner en tus textos y eso comienza a primar antes que tu propia creatividad, ¿no? Esos son algunos de los riesgos, ¿no? Y que siempre estaba la amenaza latente de no hay ningún crítico literario que sea buen escritor, no hay ningún buen escritor que sea crítico literario, lo cual en realidad no es cierto, ¿no? Para mí el caso, que obviamente salvando las distancias que son inmensas, ¿no? Que es para mí el caso paradigmático, es Borges, ¿no? Que era tanto crítico como escritor, y uno de los más grandes en ambos campos, ¿no? Entonces, para mí, digamos, dejar de escribir nunca fue una posibilidad, dejar de escribir de manera literaria nunca fue algo que yo contemplé. Entonces, lo que yo quería era que, de una manera muy quizá avesada de mi parte, fue que la parte que me iba a dar de comer iba a ser la crítica literaria, ¿no? Por suerte, esto terminó funcionando para mí, ¿no? Y es que también, dada mi vocación literaria y mi afición a la literatura, es que yo, digamos, con mucho estudio y gracias a los profesores también de la Católica que me formaron como académico y como un académico muy, creo que bastante bien preparado, es que pude salir del país para poder, digamos, llegar a esa realidad en la cual ser crítico pudiera alimentar esta otra profesión de ser escritor, que eso sí que, de ahí sí que me hubiera muerto de hambre. Yo comencé a publicar de manera muy tardía, digamos, entre comillas, en relación a cuando comencé a escribir, porque yo comencé a mandaba cosas a concursos, a revistas, desde muy chica también. Eh, uno, yo recuerdo haber mandado cuentos cuando yo estaba en el colegio, a algunos proyectos que quizá algunos no se concretaron, otros simplemente perdí. La cantidad de veces que me han dicho que no es inmensa a lo largo de mi vida, ¿no? También porque yo he ido mejorando mucho como escritor. Al inicio era un escritor bastante malo, o creo una escritora bastante mala, y creo que he mejorado, entonces eventualmente alguien me dijo que sí. Y esta antología de los cuentos, los 13 cuentos peruanos sobre objetos malditos, fue la primera vez que me dijeron que sí. Y yo tenía ya 26, creo, ya estaba como por salir de católica, ¿no? Ya estaba, creo que en mi último año de católica, y el cuento que salió allí también era uno de los de la antología que yo tenía preparada, o que yo ya tenía escrita completa, una antología completa de cuentos fantásticos, retrabajando tropos del fantástico tradicional, de donde sale también el cuento El Golem. Entonces, en realidad, yo nunca he dejado siempre estoy escribiendo e intentando. Para mí siempre ha sido muy complicado por el tipo de cosas que yo escribo, que nunca terminan de calzar bien en ningún lado, porque suelen ser es muy fantástico para quienes buscan algo realista y muy poco, a veces termina siendo muy poco de género para quienes les gusta la literatura de género, o muy poco gore, o muy poco, a veces no tienen los rasgos demasiado evidentes del género. Entonces también por eso es que a veces me han dicho que no, más bien por ese otro lado, no por el lado contrario, que es como por un lado tu cuento es muy de género y por otro es muy poco. Entonces he estado siempre no en la mitad, en este lugar de ambigüedad con mis textos, y pues ha sido de manera relativamente reciente que he comenzado a publicar, porque me han comenzado a aceptar textos en antologías o a convocarme para antologías, los textos que yo siempre he tenido escritos, ¿no? Y que he tratado de mantenerme en ese camino junto con la vocación del crítico literario, que es también una labor que a mí me gusta, porque no he sentido que eso haya perturbado mi labor como escritor, sino al contrario, que al ser crítico me permite estar cerca de los libros, siempre estar cerca de los libros, siempre estar cerca de la literatura y siempre ver cosas nuevas también, no ver lo nuevo que se está haciendo, y también
regresar al pasado, ver lo que se hacía en el pasado, en el siglo XX, ver estas cosas que recién se están rescatando, ¿no? La literatura fantástica latinoamericana, ver qué hacían ellos, ver qué cosas hicieron, ¿no? Cuáles fueron sus virtudes, sus errores, y de allí poder tomar, no, digamos, parámetros, sino inspiración, ¿no? Muchos de mis cuentos salen también a veces de yo leer un cuento y pensar, ¿cómo me hubiera gustado que hubiera hecho esta otra cosa en vez de esto? ¿No? Entonces de ahí sale la idea para el cuento, ¿no? En realidad escribo lo que yo quiero leer, lo que a mí me gustaría ver. De la misma forma, trato de hacer también crítica literaria de lo que a mí me gustaría que sea rescatado. No trato de que los textos que yo analizo sean textos que yo considero de valor, que tienen calidad literaria, y de hacerlo también de una manera creativa. Yo creo que la labor del crítico literario no necesariamente está enemistada o está peleada con el arte, que el crítico también puede ser un artista y puede ser un poeta, y escribir textos críticos que iluminen esos textos literarios, ¿no? Y que ambos se, se casen, ¿no? Se armonicen de una manera que creen un producto al final, ¿no? Una tercera vía que, ¿no? Que cree algo aún mayor, ¿no? Ahorita estoy pensando, porque lo tengo por aquí detrás, ¿no? En Bakhtin, que es una de mis inspiraciones probablemente más grandes en términos de crítico, ¿no? No en términos de escritor, sino en términos de crítico, que es un crítico que hace eso, ¿no? Que hace algo artístico, algo poético, y precisamente por la plasticidad de sus imágenes es que son tan útiles para la crítica literaria. Entonces, creo que por ahí va este tema de ser estudiante de literatura y ser escritor también. No, sí, creo que sí, sí es posible, creo que, bueno, yo trato de hacer lo posible, eh, pero creo que hay que estar primero muy consciente de qué es cada cosa, de qué es la crítica literaria, cómo funciona la academia, y qué tipo de crítico también uno va a ser, porque uno puede ser un crítico más filológico, uno puede ser un crítico más creativo, puede ser un crítico más artístico, y a veces la academia sí se cierra un poco con este tema o con los tipos de textos que quiere recibir y los tipos de textos a ser analizados también, pero creo que se puede mantener un balance si es que se tienen en cuenta ambas cosas y si es que uno también puede darse el tiempo para nunca dejar de escribir. Y creo que eso es lo más importante para ser escritor, para llegar a ser escritor y para llegar a publicar, es no insistir, es simplemente no dejar de mandar, porque todos vemos, ¿no?, a los escritores y sus cosas publicadas, sus libros, pero no vemos la cantidad de veces que les han dicho que no. No recordemos, incluso también salvando la distancia, por supuesto, pero el propio García Márquez con Cien años de soledad y cuánto le costó publicarlo, ¿no? Tenemos que también recordar que saber, ¿no?, parte de poder ser escritor es saber perder, y saber poder no solamente perder, sino poder pararte después de que te digan que no y presentarte quizá con ese mismo cuento a otro lado y en el que te van a decir que sí, maravilloso. ¿No? A uno le puede parecer horrible el cuento y luego, bueno, no digo por supuesto, de ahí, de esa caída hay que aprender, ¿no? Lo mejoras, lo pules, lo presentas a otro lado y puede que con ese mismo cuento en otro lado sí lo reciba. Entonces creo que parte de eso es no dejar de escribir, tratar de buscar los huecos, porque la carrera del crítico literario, creo que si uno la ejecuta de manera concienzuda, no, porque uno también puede estar ahí, ¿no? Simplemente, también como muchas carreras, ¿no? Que uno puede estar simplemente ahí. Si uno la ejecuta concienzudamente, es algo muy demandante, en términos de tiempo, en términos de todo lo que tienes que escribir, todo lo que tienes que leer, también para poder entender los textos que estás analizando. Entonces, sí es una labor que es muy demandante, no es algo fácil para nada y no es algo que no consuma tiempo. Yo me acuerdo de las amanecidas también en el pregrado, y no eran cosa de juego, pero también trataba que después de esas amanecidas me daba tiempo para poder escribir, que es algo que siempre a mí me ha dado solaz y que aunque a veces no he podido o no he tenido el tiempo, cuando no he tenido el tiempo de ejecutar el cuento o de poder escribirlo, trato de escribir la idea, y a veces tengo cuentos que tengo la idea y la escribo 2 años después, porque luego tengo que encontrar el tiempo para poder ejecutar el cuento, pero digamos, en mi mente, si se quiere, nunca dejo de escribir, siempre hay historias
Esto suena un poco raro, pero me refiero a que las historias siempre están pasando por ahí y las cosas que veo, las cosas los productos que consumo en términos audiovisuales, también las películas, todo eso para mí va hacia el texto o termina en el texto literario. ¿No? Para mí todo eso, ¿no? se resuelve en la literatura. No es esta idea también que la literatura ya fue, que la literatura es algo del pasado. Yo creo que aún todavía la literatura tiene mucho que dar, no, porque Borges también decía que la literatura puede prescribir su propio final, pero ese final todavía no ha llegado, o al menos yo creo, o quiero creer que no. Sí, en verdad creo que, digamos, muchas de las cosas que nos estás contando, creo que digamos, muchos de quienes nos están viendo pueden relacionarse con eso, ¿no? Pero al menos en el caso particular de tu labor como, ya sea como artista o como escritora, me parece que, bueno, me estabas comentando que también puede haber una relación no solo entre tus cuentos, sino también entre tus cuentos y las pinturas que haces, porque además Ujú. de la labor de cuentista por ahora al menos, también entiendo que haces pinturas que al menos a mí me parecen muy interesantes. No sé si quizás nos puedas comentar un poco sobre ello, sobre esas pinturas. Sí, también igual que la literatura, dibujar es algo que también he hecho. En realidad yo comencé a escribir antes que comencé a dibujar, lo cual parece un poco raro. En orden cronológico uno pensaría que es al revés, pero yo comencé a dibujar después de comenzar a escribir, después de mi primer cuento, digamos, si se quiere poner de alguna forma. En mis dibujos yo no suelo ilustrar cosas de mis cuentos, que es una pregunta que recibo de manera más o menos frecuente, ¿no? Como tú ilustras tus cuentos, y la respuesta es que es muy raro. Tengo aquí algunos dibujos que, que sí. Tengo uno que no lo tengo aquí en físico, que es como un roster de personajes que dibujé para mi novela, la novela en la que estoy trabajando, digamos el proyecto en el que estoy trabajando, y ese también es uno de ellos, pero es de ese mismo proyecto, ¿no? Ninguno corresponde a un cuento, sino que este dibujo o esta ilustración también corresponde a ese texto grande en el que estoy trabajando. Más bien, lo que a mí me gusta hacer más que hacer este tipo de cosas, que salió, pues me salió, no sé, por qué me salió, es más bien ilustrar cosas de otros. Como por ejemplo esta serie de aquí, bueno, el cartón que tengo aquí atrás, ay, el otro lado, este de aquí, no, es un verso de Vallejo, ¿no? Y este aquí de acá abajo también, ¿no? Ambos son de Trilce, primer verso de esos dos Trilces, y fue más o menos como mi interpretación particular de estos poemas, ¿no? Que a mí me gustan mucho. Y también estos de aquí, que son más grandes, perdón, que son de Petersburgo, la novela de Andrei Bielik, que aquí está, ¿no? Esta novela de aquí, porque parte, bueno, una de mis influencias más grandes son los escritores rusos del siglo XX, ¿no? Que a veces son un poco opacados por los grandes maestros del realismo, pero Bulgakov, Bielik, Samyatin, ¿no? Estos escritores y especialmente Bulgakov, ¿no? Que es uno de mis favoritos, eh, que también representan un poco el no tener miedo a escribir cosas raras, ¿no? A escribir cosas fuera de lo común y a lo fantástico. Y bueno, Bulgakov en general era una persona bastante tesuda, bastante valiente al enfrentarse cara casi con Stalin. Pero bueno, las ilustraciones aquí son del libro de Bieli, no de Bulgakov, que es Petersburgo. ¿No? Hay todas estas ilustraciones, yo las hice también por el sentir simbolista de este texto, ¿no? Que es mucho más incluso que el de Bulgakov, ¿no? Y Bieli utiliza mucho los colores para expresar partes de sus textos. Entonces, en el rojo es el que predomina. Y también rara vez yo uso colores, así que cuando uso colores usualmente hay una razón específica para ello, ¿no? Y aquí está, pues, es como, esto refleja una de las primeras escenas del texto, y aquí está la estatua, que está en esta misma plaza, que está como de cabeza. Eh, Esta es otra escena también, que es esta escena en la que están como un cuarto amarillo, y pues por eso de ahí viene el amarillo, y toda esta parte que está escrita es cita del texto, ¿no? Todo eso es cita del texto en la traducción en inglés que yo tengo, eh, al igual que esta, ¿no? Que igual el texto está aquí también, ¿no? Aquí.
pero igual quería incluir el elemento peruano aquí con la máscara de Diabla. No, porque esta escena es como un baile de máscaras, en realidad, ¿por qué no? Este aquí, el verde, y este aquí el rosa. En este aquí el texto está aquí, todos tienen un fragmento, y está aquí. Y en este aquí está aquí, no, arriba, ese es el rosa, el último. Y en eso de ilustrar textos de otros, ¿no? O de poner más bien citas de otros como parte pues, de mi labor, bueno, también tengo otro texto que había ilustrado, quizás más interesante, un par más interesante que me he olvidado. Este, que es del acomodador de Felisberto Hernández, que es un cuento que a mí me parece fascinante, y Felisberto también un escritor que creo que se debería rescatar más porque es genial. Y este de aquí, que es un autorretrato, pero está inspirado en el cuento de Rivera Martínez, El Ángel de Congate, ¿no? Que es este, que es como un collage. Por aquí también tiene varios, en realidad tiene varios tipos de cosas, porque aquí tiene, esto es xilografía, es un tallado, que luego es un sello, igual que este borde aquí que tiene como unas flores, eso también es lo mismo. Y aquí esto es quemado, o sea, literalmente es quemado con fuego, eh, y por eso tiene este color como medio marrón, porque no, es como quedó después de que le pasé una vela. Y aquí debajo, estas son citas del cuento de Dado Rivera Martínez. No, eres el bailante sin memoria, eres él. Y En verdad es eh, muy interesante. Eh, también tengo, creo que se ve muy claro, esta serie, uy, perdón, no, perdón, que te perdón, quería se mostrar nomás, cortó. no sé tiempo, Sí, sí, adelante. el último que te quería mostrar, que es un poquito más, esta es una serie que hice que se llama Consumiendo Textos, y tengo varios así, y refieren a como formas alternativas de consumir textos. Esto es lo que yo quería expresar en estos cuadros, y también es porque suele suceder que cuando uno, como estamos en ¿no? En esta sociedad, la sociedad de la letra quizás, tendemos a ir, nuestros ojos suelen ir a la letra, ya querer leer, ya que estas letras expliquen lo que está sucediendo en la imagen. Y en estas imágenes en las que yo pongo texto, salvo estas que acabo de mostrar, que son ilustraciones de textos particulares, el texto es relleno, no es decoración pura, son puras letras. Entonces, quería un poco también como aplastar con esos cuadros o esos dibujos, lo que quiero es un poco aplastar el texto y que esas letras signifiquen nada, ¿no? Y que sean como, no, un poco esto de rebatir esta idea de que la letra tiene que explicar la imagen y no al revés. No, aquí estas palabras son de cualquier lado, son a veces, yo estoy dibujando y puede que esté escuchando algo y simplemente lo escribo. No es casi como una escritura automática, simplemente para llenar el espacio y para crear ese efecto de que el texto pierda, ¿no? El significado y desenlazarlo del significado. Simplemente se vuelve un elemento decorativo tanto como como lo son estos círculos de aquí. Y creo que es la ilustración que más me gusta de esta serie, precisamente por la idea de escuchar, ¿no? El texto relacionado al incidente de Cajamarca, ¿no? Y como el texto, ¿no? Si pudiera hablar, y qué diría, ¿no? Esta idea de ponerse el texto en la oreja. Eh, y este es, tenemos otro con la misma idea, que es de comerlo directamente, ¿no? O de este de aquí, que es de como enchufarse a un libro, que es un poco la idea que está aquí. Y eso era todo. no, está muy bien, está genial. Yo en verdad sí quería que hubiese un espacio para las pinturas porque al menos a mí me gustaban mucho, pero en verdad me parece bastante interesante esta relación que las pinturas tienen con el texto. Eh, También, bueno, un poco quizás para entrar a las últimas publicaciones que tienes, que me estabas comentando que no eran los últimos cuentos que habías escrito. Entiendo que este año, no sé si consideras si este año has tenido un número significativo de publicaciones, porque entiendo que al menos tus cuentos han aparecido en dos antologías. Una de ellas la tengo aquí, que es esta antología de ciencia ficción, Esta realidad no existe.
y también este año también has publicado un cuento en la antología Ucrónica, Rutas Alternativas a la Realidad, de Editorial Pandemonium. Pero me estabas indicando que estos cuentos ya los habías escrito antes. No sé si quizás nos pudieras comentar un poco sobre quizás este desfase de tiempo, porque en verdad el publicar aquí en el Perú es ya de por sí algo bastante complicado, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Yo tengo otras publicaciones también de este mismo año, del año pasado, una que salió con Speedwagon, que es en Death World, que son cuentos de fantasía oscura. Ese cuento se llama El Bello Durmiente. Otro cuento que salió también con El Gato Descalzo, que es sobre gatos también, que se llama La Caja de Arena. Otro que es un cuento que me gusta particularmente y que no los invitaría a leer, que es uno que era, esta me parece que es Grafos y Maquinaciones, que son cuentos sobre el Bicentenario. Pero también tengo otros cuantos que he escrito mucho más recientemente que esto del Golem, ¿no? Porque del paso de la escritura al papel impreso a, puede haber mucho, mucho tiempo, Diego también lo sabes, eh, ¿no? Lo que hemos pasado, esperado para ver en papel esta realidad no existe, ¿no? Pasó mucho tiempo desde que yo escribí el Golem hasta que se publicó. De la misma forma con Ucronías, porque el texto de Ucronías a mí me lo pidieron mucho antes de lo que ha salido de papel, porque también el tema de la pandemia pues retrasó mucho la publicación de muchas cosas, de todo en realidad, ¿no? Y afectó, golpeó muy fuerte también, como todos, también a la industria editorial. Eh, entonces, pues ver del pase del texto en digital o en virtual al papel impreso, especialmente un cuento de ciencia ficción o de ficción fantástica en general, es muy, muy difícil y pues creo que parte de ello refleja la distancia temporal entre que cuando yo escribí el cuento o estos cuentos inicialmente y cuando salieron publicados. Tanto es así que en el caso de Ucronías, el cuento que está allí, Los Infantes de Carrión, tiene una coincidencia un poco que a mí me produce un poco de desazón con el COVID, con la pandemia del COVID, porque es un cuento que se trata sobre una secta rara que quiere seguir a Alcides Carrión haciendo pruebas con humanos y para justamente generar un virus y vengarse de Chile, vengar la guerra con Chile. Eh, entonces, cuando salió el texto, yo no tenía ni idea cuando lo escribí, cuando lo escribí fue en el 2019, entonces no tenía ni idea pues, de lo de la pandemia y cuando salió fue justo como, oh. En cambio el otro, pues el cuento del golem, fue mucho más, el proceso creativo fue bastante diferente. Ese cuento yo lo escribí como parte de una antología que yo tengo aquí en mi computadora, eh, con unos cuentos que cada uno trabaja un tropo distinto, ¿no? De ahí también salió el cuento de la caja de arena, ¿no? Que el tropo era la casa embrujada, el cuento que salió de la caja de arena y luego ese terminó en esa antología de los gatos. El otro, el florero, era el cuento que correspondía al objeto maldito, que terminó en la antología entonces terminan así en una antología por ahí. Y el golem era el que correspondía con el tópico del autómata. Eh, y lo que yo quería hacer era un giro eh, feminista, por llamarlo de alguna forma, no sé si esa es la palabra correcta, pero feminista quizá, al tema del golem, porque la historia del hombre que crea un ser o feminizado o andrógino, ¿no? En la primera iteración del golem es como andrógino, es simplemente un ser de barro, no tiene género, o la versión como borgiana, ¿no? Las reinas circulares, eh, o ya pasar al caso mucho más reciente, tipo Ex Machina, porque la película Ex Machina o la película esta Weird Science, ¿no? Que esta se pasaba mucho también en Lima, en Canal 2, la ponían todo el tiempo esta película en la que estos chicos no crean como un androide mujer y está esto al servicio, ¿no? De sus bajas pasiones, por así decirlo. Entonces yo quería hacerlo a la inversa, ¿no? ¿Por qué no un científico mujer que crea un androide hombre? ¿No? Y además yo quería que esto pasara, no, esa era la idea original, ¿no? En realidad no es lo que está en el cuento,
realmente. En realidad el cuento es otra cosa. Y creo que también por eso a veces no, a veces como que no se entiende muy bien de lo que se trata el cuento y el final del cuento también. Y no es un cuento exactamente sobre la amistad, es un cuento que más bien pone en cuestión un poco esa amistad, ¿no? Y la sororidad, no, se trata sobre la sororidad y sobre los límites de la sororidad, y como, digamos, estos personajes, cómo la trabajan, ¿no? Los dos personajes femeninos, el protagónico y la científica, y cómo manejan la relación de sororidad que se supone se mantiene incluso después de la escuela y después de haber pasado años de no verse. Y eso se supone que es, bueno, un poco por ahí que va el cuento. Tiene un corte bastante, tiene que ver con la sororidad y tiene que ver con el abuso a la mujer, con el abuso doméstico, y con cómo una mujer no puede salir, no siendo un intelectual, siendo una persona de ciencias, ¿no? En este caso, no puede salir del abuso, ¿no? Sin la ayuda de alguien externo, ¿no? Que no, eso suele ser una pregunta cansina que se hace, ¿no? A las mujeres que están en relaciones abusivas, ¿no? Pero ¿por qué no saliste? ¿Por qué no saliste antes? ¿Por qué no? No y esa era un poco también otra idea que quería trabajar en ese cuento. Entonces hay como muchas cosas que están allí, y que a la vez, a mí yo mirando ese cuento para atrás, yo leo y me gusta, pero a la vez siento que ya lo tengo superado. Yo siento que tengo cuentos mucho más recientes, a ver, aquí he apuntado algunos de los que son más recientes. De hecho, El Corral es un cuento más reciente, y los que están en mi plaqueta también son cuentos más recientes. El Gambito de Bender es el cuento más reciente que he publicado, digamos, de manera digital, que es un cuento que no tiene nada que ver con estos otros dos. Pero ese es el más reciente, en realidad, que he publicado, y siento que ese es un cuento que refleja mucho mejor mi progreso como artista, ¿no? Mi escritor, escritora, porque, claro, el Golem sale ahora en el 2021, pero es un cuento que se escribió en el 2018. También algunos de la plaqueta, en esta misma plaqueta en la que está El Gambito de Bender, que es un cuento que yo escribí en el 2021, está también este otro cuento, tercera persona, que yo escribí en el colegio, para un concurso al colegio. Entonces, no sé, la temporalidad se distorsiona, que eso también es algo medio del efecto fantástico por ahí, pero hay una temporalidad distorsionada entre como quién soy, cuál es mi ser como artista en este momento, ¿no? Y las publicaciones, porque las publicaciones siempre llegan tarde, o tarde, entre comillas, se demora, especialmente si uno está escribiendo cuentos que no son, digamos, ¿no? Realismo urbano, o que no son del género preferente, ¿no? Que son experimentos fantásticos, experimentos de ciencia ficción, cosas del tipo de cosas que a mí me gustaría leer. Yo, otra vez, ¿no? Yo escribo lo que a mí me gustaría leer. Yo no quiero leer más ficciones con el hombre que crea una mujer para... ya suficiente, creo. Yo creo que ya tuvimos Muy maníaco el suficiente de ese tema. tipo de... No, sí, no solamente es muy manido, sino que creo que como mujer para mí es muy cansino. O sea, ves, no, ver ese texto o leer ese texto y que te pongan, ¿no? Que pongan a las mujeres en ese lugar, es como, por lo menos yo sentía siempre también, este texto no es para mí, o la sensación de que este texto ha sido escrito sin tener en cuenta mi ser como persona humana, ¿no? La calidad humana, la condición humana de la mujer, ¿no? No como objeto, no como tropo, sino como persona, ¿no? Entonces, esos son los tipos de cuentos que yo quiero leer, en los que las mujeres son personas y no son objetos, ¿no? Para mí funciona si eres un escritor del siglo XX y de inicio del siglo XX, ¿no? A ellos les podemos perdonar ese tipo de cosas, pero en la actualidad me parece que es algo que debemos, podemos y estamos listos para superar, para entrar a cosas nuevas, ¿no? Y expresiones nuevas y perspectivas nuevas no solamente del género como género hombre-mujer y otros, sino del género como género literario, ¿no? Ya, yo creo que como país también estamos
por un lado está la tradición, y por otro lado está el público, que creo que bulle por otra cosa, por un cambio, por algo distinto. Sí, en verdad que pertinente todo lo que nos estás comentando. Yo tenía una penúltima pregunta antes de pasar a la última pregunta, porque nos dijiste que tienes una plaqueta con tus cuentos. De repente esos, ¿cómo se puede acceder a ello? ¿Dónde se pueden leer tus cuentos? Ah, sí. Bueno, algunas de esas antologías que he mencionado son gratis y están en la plataforma Lectu. Especialmente los que he publicado con Pandemonium y con El Gato Descalzo están ahí. También la de Grafos y Maquinaciones está en Lectu también, que es esta antología de El Bicentenario. La mía, la que yo saqué sola, que se llama simplemente Plaqueta 1, está en una plataforma que se llama Gumroad. Y si me buscan por mi nombre, ¿no? Mariangela Ugarelli, en Gumroad, va a salir, ¿no? Es la plaqueta 1. Y en esa plaqueta yo puse, digamos, yo quería mostrar mi evolución como escritor. Yo utilizo también la palabra escritor de manera neutra porque no veo por qué habría que agregarle una cosa. Por eso es que me digo escritor y crítico, porque no, es como poeta y poetisa, ¿no? La palabra que no debería existir, poetisa. Ningún hombre se dice poeto. Entonces no sé por qué las mujeres también tendríamos que cambiar para... Pero de ahí va eso, que yo me digo escritor a veces, ¿no? Pero yo quería en ese texto mostrar mi evolución como artista, ¿de qué? Desde este primer cuento de tercera persona, mi cuento más antiguo, hasta mi cuento más reciente, que es El Gambito de Bender. Y creo que el que está más logrado, el mejor logrado, el mejor en todo sentido, creo. Y pues, no, eso para mí, ver eso me da contento, me da alegría ver que he progresado, efectivamente, que mi trabajo ha valido para algo y que efectivamente hay que seguir trabajando y seguir, hay espacio para trabajar, siempre hay espacio para mejorar y hay que tratar de buscar los espacios y que es muy difícil realmente en la sociedad en la que vivimos, en la que nos demandan tanto producir cosas, ¿no? Y cosas que están alienadas de lo que nosotros queremos escribir o que queremos hacer. Es muy difícil encontrar ese espacio para poder encontrarse con uno mismo y encontrarse con el texto que uno quiere sacar, ¿no? Y poder pulir, poder trabajar esos textos, encontrar ese espacio para hacer todo eso es muy complicado, verdaderamente, eh, pero si es que uno quiere ser escritor, es el camino, yo creo que es lo que hay que hacer, por lo menos en mi caso, el camino de insistir, no insistir, insistir, insistir. Si se cierra una puerta, pues seguir tocando, a tocar la siguiente, ¿no? Y con otro texto, y si te rechazan el texto, pues escribir otro, escribir uno nuevo, escribir uno mejor. Entonces, eso es un poco lo que está en esa plaqueta. En verdad, muchas gracias. Yo personalmente estuve muy interesado en tus cuentos porque, digamos, a veces los libros no son del todo baratos, pero si se pueden encontrar en internet, digamos, creo que eso sería bastante interesante para conocer más sobre tu obra. Y respecto de tu obra, ya para terminar, quería preguntarte si tienes algún nuevo proyecto en mente. Me parece que comentaste por ahí que estabas escribiendo una novela, por ejemplo. Digamos, ¿qué se viene para más adelante? Sí, bueno, yo espero no como tirarle sal a la novela al mencionarla, y sino más bien ponerme presión a mí misma para poder terminarla. Eh, porque yo tengo ya tengo la primera parte lista, así que de 4. Entonces, poco a poco. Sí, espero que sea una novela larga. eh, y tengo ese proyecto que está en producción, digamos, estoy escribiendo. Cuentos tengo muchos, y siempre estoy escribiendo nuevos. eh, Trato de escribir todos los días, por lo menos algo, o de avanzar, o de traducir, también estoy tratando de traducir algunos de mis cuentos al inglés, para ver qué pasa. Eh, y eso es un poco
lo que, digamos, en términos de proyectos, mi proyecto es un proyecto que siempre está en pie y que siempre está como trabajándose, ¿no? No tengo ahorita, digamos, mi proyecto más tangible es el de la novela, la meta más, digamos, el objetivo más cercano ahorita, y como crítico literario, pues mi tesis doctoral, eh, que también es un trabajo importante y va a ser también un trabajo que me va a consumir, que espero que salga con vida de allí, porque va a ser un trabajo bastante pesado sobre el gótico latinoamericano. Así que también eso se viene también para los críticos interesados en el gótico latinoamericano. Eh, pero bueno, por un lado está la novela y por el otro está eso. Y también quería, que es algo que siempre tengo en mente, pero nunca termino de realizar. Yo tengo una ilustración que, bueno, al inicio también de mi carrera, por así llamarlo, como ilustradora, como artista, yo hacía retratos de escritores. No eso era lo que hacía en general, no hacía como dibujos originales, sino que hacía retratos de escritores. Y cuando yo hice el retrato de Edgar Allan Poe, para mí fue como el hombre que pintó a la Virgen de Guadalupe. Sentí que estaba pintando a Dios casi, ¿no? Porque Edgar Allan Poe es una de mis influencias más grandes, si es que no la más grande, ¿no? Si es que alguien me conoce, sabe que yo tengo, o sea, solamente me falta la camiseta nomás, y de hecho tengo, o sea, en realidad no me falta, tengo todo de las cosas que tendría un hincha de un equipo de fútbol. Eh, pero me queda como pendiente hacer un tributo a Edgar Allan Poe y a la ciudad, y a esta ciudad, que es algo que me gustaría hacer, ¿no? Quizá, no sé si, bueno, probablemente la forma más adecuada sea un cuento, por supuesto. Un cuento de ese estilo para rendir homenaje a Edgar Allan Poe y especialmente ahora que vivo en su ciudad y que tengo la fortuna de poder ir a visitarlo, ¿no? A su tumba, que no me queda tan lejos, está como 20 minutos de aquí caminando, y poder ir y poder estar allí. Y yo creo que de allí va a salir algo, pero todavía eso es, digamos, es un proyecto también paralelo que tengo, aparte de mi novela, aparte de la tesis. Y bueno, como artista también siempre hago lo que un poco, así como mi proyecto escritural viene, digamos, las cosas que ya salen aparte, los cuentos que escribo salen aparte. El último cuento que escribí fue sobre un cuento de ciencia ficción, también cuento de ciencia ficción sobre dos hermanas científicas y su relación, que también era más sobre su relación como hermanas y que tenía que ver con el descubrimiento de una fórmula eh, que te vuelve eternamente joven, ¿no? Que tiene que ver también con la banalidad, la frivolidad y ese tipo de cosas, que esa también está esperando publicación, todavía está esperando publicación en otra plaqueta. Pero claro, esos cuentos salen así, ¿no? Como se me ocurren cosas y los escribo. Así de la misma forma me salen a veces para los dibujos, me sale la idea y es una cosa que hago no sé si el mismo día, pero bueno, pintar estos cuadritos me ha tardado como un mes cada uno. Eh, entonces, bueno, son cosas que me ocurren al momento, pero eh, son cosas que puedo ir desarrollando, ¿no? Y otra cosa también que queda pendiente para mí es seguir pintando más trilces. No creo que pinte todos los trilces, porque hay algunos, ¿no? Quizá el trilce 1, no sé qué podría pintar, pero hay otros que sí, y me gustaría hacer por lo menos un par más. Sí, en verdad creo que tienes una labor muy productiva, porque sé que se vienen muchas cosas para más adelante. Y bueno, me parece que sí, eso ya sería todo. En verdad, te agradezco mucho, María Ángela, por tu tiempo y tu disponibilidad y nada, estaremos atentos a tu producción de más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la PUC, siempre para mí un gusto, un honor tremendo estar ahora siento yo entrevistada, habiendo sido alumna de la Cato, y para todos los que están allí pugnando con la escritura, mi único consejo es no paren, sigan, sigan, no se dejen amilanar, y si hay golpes en la vida tan fuertes, los hay, pero hay que
si uno quiere ser escritor hay que saber pararse, saber perder, porque más perder que la de ganar, especialmente si eres un escritor de género y si quieres hacer cosas nuevas, vas a perder muchas veces, pero va a llegar el momento en el que vas a ganar. Y puede que sea una pequeña victoria, puede que sea una pequeña antología, pero ahí vas a estar. Entonces hay que seguir para adelante. Nada. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.